Nós aqui também aqui na El Salvador, onde nós também conversar com o representante de Argentina, Jamile, que está preparando também naturalmente para já sabra a UO. Jamile, eso fue nuestro papiamento. No sé si sabes algunas palabras. Sabes que no, de hecho, primera vez que tengo el placer de escucharlo. Qué interesante, qué bonito. Bueno, te voy a decir una palabra muy popular. Se llama dushi y eso es como rico. Dushi. Jamile, cuéntanos, ¿cómo te sientes acá en El Salvador? Maravillosamente feliz, ha sido una experiencia extraordinaria. Argentina, ¿hace cuánto ganaste el certamen y cuánto tiempo tenías para prepararte para este gran evento? Ay, muy poco tiempo, ojalá hubiese podido ser más, pero porque he disfrutado mucho todo este proceso, de verdad me he sabido quedar con lo mejor, mucho aprendizaje. Fui coronada el 6 de agosto, así que en teoría está reciente, es poco tiempo. Sí, muy poco tiempo. ¿Y cómo has preparado desde agosto hasta ahora? Yo creo que la preparación más grande que uno puede tener es la integral. Cuando te preparas de mente, de cuerpo, de alma, es súper importante. Teniendo ese equilibrio puedes lograr grandes cosas. ¿Cómo te sientes para este sábado? Ya vi que estaban entrenando, es fácil, es duro. Cuéntanos un poco de cómo estás experienciando toda esta experiencia nueva. Bueno, se viven muchas cosas, muchos sentimientos encontrados, como yo digo, a veces suele haber mucha presión, pero cuando tú confías en ti, cuando sabes el trabajo que has hecho, cuando sabes cuánto has trabajado en ti mismo, creo que uno solamente se tiene que permitir fluir y dejar que las cosas pasen. Esta noche comprendí que va a ser una noche muy especial porque se van a encontrar con el presidente de El Salvador. ¿Qué piensas de eso? Es un honor, yo personalmente siempre lo manifiesto. Bukele es una figura, un presidente al cual yo admiro mucho, así que tendré muchísimo gusto de poder conocerlo y poder compartir con él. ¿Qué consejo podrías dar a las chicas que quizás quieren participar en un certamen, pero quizás tienen las dudas? Atreverse. Uno tiene que atreverse, uno tiene que salir de su zona de confort. Detrás de la zona de confort hay mucho que está esperando por ti, entonces creo que hay que animarse. Hay veces que tenemos incertidumbre, tenemos dudas, pero nunca debemos permitir que el miedo te paralice. Así que hay que ir por esos sueños. Estás representando a Argentina acá, pero comprendí que tienes algunos roots de Colombia también. Cuéntanos. Por supuesto, claro, soy de padres colombianos. Así que bueno, soy una mujer multicultural, como pueden ver, mi padre es ascendente sirio-libanés, así que soy una mujer que ha tenido la influencia de muchas culturas en su vida. Bueno, le doy la oportunidad para mandar un saludo a las personas que están viendo en Aruba y el mundo completo. Bueno, un saludo a toda mi gente Latino Universal, a Aruba especialmente, aquí a todos los oyentes y televidentes de 24 horas, un gusto muy grande, soy Jamile Dahoud, Miss Universe Argentina. Assim de nós na boutique de Miss Universe Argentina aqui fora de Salvador, apresentar para Dufri com o Red App e também Seitar com mais data pavo. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo para conectar. Más data, cu hybrid, más data,